Vamos a comentar, gracias por seguir con nosotros ahora en nuestra sección de la entrevista. Y tenemos a un funcionario del gobierno central, que parece que es un hombre que anda lejos, pero sí realmente en una posición trascendente, y es en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra frontera. Miguel Bejarán está con nosotros para hablarnos de qué pasa en nuestra frontera, qué está haciendo el gobierno, cuál es la visión y la importancia que nuestro país debe darle a la frontera, no solamente porque son pobres y están, sino en lo que significa para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rudy, buenos días, Aniberca. Gracias por permitirme estar con ustedes y compartir nuestro sueño, nuestro proyecto en la frontera. Yo siempre trato de hacer una pregunta inicial en una entrevista. ¿Qué es eso de desarrollo fronterizo y qué hacen ustedes? Bueno, somos una institución reciente, de poco tiempo, apenas 12 años de formada, y surgimos a raíz de una situación que todo el mundo conoce en el país, la carencia de oportunidades, el escaso desarrollo que hay en la frontera y la desigualdad que existe en comparación con otras áreas del país. Somos una institución que estamos llamadas pues, a complementar la política de desarrollo en la frontera, a llevar acciones concretas en términos de lo que son las infraestructuras, los caminos vecinales, el apoyo a la producción, el apoyo al tema de seguridad, al tema de salud, al tema de educación, a la formación integral. En consecuencia, hacemos cosas nosotros de manera particular, pero también servimos de una especie de eje transversal en la integración de las políticas públicas de las demás instituciones del Estado a la frontera. Pero ¿por qué se necesita una dirección enfocada al tema fronterizo cuando indudablemente la frontera es una zona de las zonas más depauperadas del país, pero todas las instituciones públicas, los ministerios, todas tienen que intervenir en la frontera, educación, salud, todo? Entonces, ¿por qué necesitar una dirección cuando todas las instituciones públicas tienen que intervenir en esa región como en cualquier otra? Bueno, vamos a decir que la misma Constitución de la República en su artículo 10 manda a elaborar políticas diferenciadas en la frontera. Evidentemente que la frontera no es simplemente un territorio nacional, sino que es un territorio que tiene implicaciones más allá de lo que es el propio desarrollo. Tiene que ver también con la seguridad del Estado dominicano. Regularmente en toda la frontera del mundo hay dificultades, hay carencias, hay una situación general de dificultad y hay una inseguridad intrínseca a la frontera. Entonces nosotros surgimos para reforzar las políticas públicas en la frontera, porque como ustedes saben, en este país, a pesar de que es cierto que las instituciones del Estado tienen una responsabilidad directa en todo el territorio, sin embargo, aun cuando se ponen en el presupuesto nacional, aun cuando esas políticas públicas existen, quizá la distancia que hay a los centros urbanos, a donde se toman las decisiones, muchas veces, aún estando en el presupuesto, la ejecución de esas acciones se dificultan en la frontera, porque estamos en un país donde nunca alcanzan los recursos y muchas veces las zonas urbanas, las zonas periurbanas, tienen mucho más capacidad de presión, tiene mucho más capacidad de llegar a los que toman decisiones. Y entonces, pues, esta institución realmente es muy apreciada en la frontera. Hemos jugado un rol importante. Creo que hemos contribuido a disminuir la pobreza en la frontera. Pero parece que nosotros acordamos la frontera cuando se desborda el lago Enriquillo, cuando hay un problema con los haitianos que no pueden cruzar, cuando hay una situación que supera la regularidad. Y desde que uno pasa, por ejemplo, vamos a suponer por el sur, desde que uno pasa de Asua para allá, comienza a haber chozas, y cuando termina en Jimaní, aquello es tan deprimente que uno quisiera mirar para atrás y no puede. De hecho, hay gente un poco en chiste que dice, no, hombre, pero ya esto debiéramos cedérselo a los haitianos, en alusión como a que como país perderíamos poca cosa por la situación de pobreza. Claro, y hay una situación tal, en eso mismo que tú dices, Aniberca, que antes, ahora las cosas son diferentes, tú me explicarás las razones si tú quieres, pero antes decir a una persona, un guardia,
te mando para la frontera un castigo. No, ahora es un premio. Ahora parece No, como ahora que es las un cosas son diferentes. No, ahora es un Puntualmente, ¿qué podemos ver en una acción de un departamento como el que usted dirige Sí. y lo que es la realidad de la frontera? Para uno poder Mire, tener... decir, primeramente- esto tiene un significado. Primeramente vamos a partir de un hecho, de una realidad. Somos el 30% del territorio nacional. O sea, son 7 provincias con todo un territorio vasto, con recursos naturales, con recursos hídricos, recursos ¿Qué forestales, cantidad de habitantes climas. promedio en el 30% del territorio del país? Tenemos 1,5 millones de habitantes más o menos. Nada, una en La las 7 población, provincias. en términos relativos, ¿ha crecido, está estancada o se ha reducido en los últimos años? No, hay un hecho real, hay una migración permanente y muy marcada en el caso de la juventud, que está en el 70% de los jóvenes migran de la frontera por la carencia de oportunidades, porque no existen los medios para ellos desarrollarse, no se generan las esperanzas ni las expectativas. Y yo repito, el tema de las políticas públicas no llegan a la frontera. Nosotros hemos logrado en estos días crear una serie de acuerdos con diferentes instituciones del Estado, por ejemplo, un acuerdo con Obras Públicas. Nosotros tenemos un parque de maquinaria bastante bueno, son 106 equipos pesados. Que tiene la dirección. Correcto, Como como dirección de desarrollo fronterizo. Claro, lo recibimos en un mal estado, pero hemos estado recuperándolo. Ya había un 70% parado, hoy tenemos un 30% solamente parado. Hemos hecho acuerdos importantes con Obras Públicas y con el INDRI y estamos interviniendo carreteras de forma directa. De modo que le estamos ahorrando al Estado una millonada de pesos. Y que la frontera esté dentro de las prioridades del Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, ¿para eso se necesita un acuerdo? No, yo pienso que no, lo que estamos aquí creando es una sinergia. Usted piensa que no, pero firmó uno. No, estamos creando alianzas. Exacto. Porque ¿de qué se trata? Es de juntar voluntades, es de hacer posible que los recursos lleguen. Entonces, Obras Públicas sí tenía esa prioridad, sí estaba en su lista de prioridades. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido los recursos de nosotros, hemos juntado los recursos del INDRI, hemos juntado los recursos de Obras Públicas y hemos, de forma administrativa, asumido carreteras que por más de 30 años, 40 años, eran demandas sentidas de la población. Y las hemos iniciado. Y estamos previstos a entregar esas obras en el mes de agosto. Por un tema de pobreza, por un tema de descuido de autoridades locales y de autoridades haitianas, hemos recibido la denuncia inclusive de que hay territorio dominicano que por la crecida del lago Enriquillo y por la pobreza, como le decía, está siendo ocupado, en este caso, por nacionales haitianos. No el tema de la invasión ni nada de eso, sino un tema de realidad. Si el lago me desplaza, pues yo cojo para donde hay tierra. ¿Cómo es la realidad en ese sentido? Mira, ¿Es así? yo he estado viniendo a los medios de comunicación porque de cierto modo quiero llamar la atención al país y quiero llamar la atención a todos ustedes, los medios de comunicación, sobre el problema de la frontera. Yo me siento muy inquieto con el fenómeno de la invasión pacífica a la frontera. Sí. Yo he estado visitando todas las comunidades de la frontera y he visto comunidades que cuento a las personas en las calles y el 40, el 50% son nacionales haitianos. Y eso es un fenómeno permanente. Inclusive he visto la preocupación reflejada en los funcionarios locales. Pero no sería parte de la dinámica. Si vas en la frontera estadounidense, México-estadounidense, los estados, las ciudades estadounidenses de la frontera están prácticamente copadas por mexicanos. Sí. Excuse el paralelismo, la comparación, porque claro, ¿verdad? Tienen pero le digo, ¿no será esto una realidad? ¿No será común en una frontera esto? Puede ser, pero también el Estado tiene la obligación de regularizar esa situación. En estos días hay un debate en Estados Unidos con la situación de los ilegales. Bueno, ¿de qué manera el Estado Dominicano va a tener el control sobre la situación? No tenemos. Ahora, ¿cuál es la capacidad también de República Dominicana de absorber, dado su nivel de pobreza y de carencia, esa gran masa que está visitando? Eso? Yo pienso es una frontera casi imaginaria. No, la frontera no es imaginaria. La frontera existe y tenemos dominicanos asentados en ella. Y tenemos gente que tiene deseo de superación. Y tenemos gente arraigada en su tierra y tenemos gente con sueños en su tierra. De modo, yo creo que entonces el Estado está obligado a preservar esa riqueza, a preservar ese recurso que tenemos ahí, pero también a apoyar a la gente que está en la frontera, a construirle sus escuelas, a construirle sus politécnicos, a hacerle sus carreteras, a apoyarlo en la producción,
tenemos áreas y climas de todos los colores, de todas las condiciones. De modo que lo que falta es que las políticas públicas lleguen y que los inversionistas dominicanos, que muchas veces critican leyes que favorecen a la frontera, también se decidan a ir a la frontera. Ahí quería yo preguntarle, sí, la influencia de las empresas instaladas en la frontera y qué inquietud pudiera mover esta revisión de leyes que está pidiendo los industriales radicados en las grandes urbes, aquí en la ciudad, en Santiago, en el entorno de la frontera. ¿Qué pasa con esto? Vamos a hablar de ese tema después que usted nos permita una pausa, ingeniero. ¿Cómo no? Permítanos una pausa aquí en Amanece 23 y la entrevista con el ingeniero Bejarán, director de la Dirección de Desarrollo Comunitario Fronterizo. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Amanece 23, estamos en la entrevista central. Y antes de irnos a la pausa, el ingeniero Bejarán respondía una pregunta de mi compañera Anibel Carrosario y así tocaba de pasada la influencia de las empresas, de las industrias que están instaladas en la zona fronteriza, aprovechando la ley de incentivo por instalarse en esa zona. Y nos quedamos en el aire entonces de cuál es el impacto de estas empresas en el desarrollo de esas comunidades y además cómo usted visualiza que ha afectado esto o si ha inquietado esto lo que están planteando los industriales, los grandes industriales, de que se eliminen esos incentivos. Bueno, primeramente decirle que toda la sociedad de la frontera, incluyendo la sociedad eclesiástica, los pastores, la clase política, los actores sociales de la frontera, respaldamos esta ley. Respaldamos esta ley. Pero dicen los industriales que esa ley lo que crea es como una especie de paraíso fiscal en la frontera. Y respaldamos también las empresas que están instaladas. Claro, esta ley ha traído todo un debate. Hay posiciones encontradas. El empresariado dominicano radicado en otras áreas del país dicen que hay competencia desleal. Sí. Paraíso fiscal. Alegan paraíso fiscal. Pero cuando usted analiza los incentivos a la producción en República Dominicana, y usted compara, por ejemplo, que en el caso del empresariado en general, cada año se dedican 3.000 millones de dólares en incentivos. ¿Cuántas empresas se han instalado en la frontera? Y que solamente de eso, solamente 30 millones de dólares ha correspondido a la frontera. Entonces usted va a ver que también no es verdad. ¿Cuántas empresas hay en la frontera acogiéndose a esta ley, a la ley 2801? No tengo el dato exacto. 20, 30 tal vez. No tengo porque yo realmente no manejo la institución. Es otra instancia que maneja la institución. Yo simplemente soy el presidente del consejo y apenas tengo unos meses acá, ¿no? Ahora, sin embargo, algo de lo que alegan los empresarios es el tema de que es un paraíso fiscal y el tema de que la cantidad de empresas instaladas en la frontera que se acogen a la ley, si usted como que lo analiza, la cantidad de empleos que generan, entre otros, se supone ventaja, como que no vale la pena. Genera 100 empleos, por ejemplo, pero esos 100 empleos, dicen ellos, al país le salen muy caros. Sí. Porque genera 100 empleos y no pagas impuestos, entre otros. O sea, yo no creo que sea un paraíso fiscal. Yo pienso que es una compensación a las dificultades que hay para producir en la frontera. Yo creo que si esa ley no existiera, realmente las empresas que se han instalado, ninguna se instalara. Se han generado más de 3.000 empleos en todo el área. Ahora bien, ¿y por qué Santiago Rodríguez se beneficia? Porque yo soy de los que me inscribo en que la ley hay que modificarla. ¿En qué sentido? En varios aspectos hay que modificarla, porque también reconozco que esta ley ha sido mal utilizada por algunos inescrupulosos, pero desde el punto de vista de la evasión, de la forma de hacer cosas malavidas, yo creo que la ley hay que modificarla en una serie de aspectos. Por ejemplo, me surge el aspecto de lo que tiene que ver con el control aduanero. Muchas de las mercancías que se adquieren, algunas empresas, yo tengo conciencia de que se desvían. También hay que trabajar en el tema de vincular la exoneración, las exenciones a la cantidad de empleo que se generan. O sea, tú me generas tantos empleos, yo te exonero tanta cantidad de dinero.
Porque el objetivo de la ley, el espíritu del legislador cuando la creó, fue generar oportunidades en la frontera. Pero porque hay una realidad, Anibelka, la frontera nuestra se está despoblando. Pero para acoger sus sugerencias, con las cuales puedo inclusive coincidir, ¿es necesario modificar la ley? ¿No sería para acoger sus sugerencias necesario, más que modificar la ley, aplicar la ley de manera drástica, que aduanas haga su trabajo, que migración haga su trabajo? Lo que pasa es que el instrumento, ni la ley ni el reglamento, podría ser que modificando el reglamento obtuviéramos más control. Exacto. Pero, por ejemplo, la ley no establece el tema de ligar las empresas y su volumen de exoneración, de exención, al tema de la generación de empleo. Que yo creo que eso no solamente debería hacerse para la frontera, porque aquí nada más legan la frontera. Sí. Por ahí aquí hay otra gente que son intensivos en capital, que reciben beneficios de exención y sin embargo no tienen una responsabilidad social en la generación de empleo. ¿Usted considera que el impacto ha sido positivo realmente? Yo creo en que estas sí. empresas? Yo creo que sí, y le voy a decir una cosa. Hay gente que está alegando y está apelando a que esa ley se elimine. Y eso sería una catástrofe desde el punto de vista psicológico, porque cortaría las expectativas de desarrollo de la frontera, y desde el punto de vista político, el que lo intente también va a llevar un duro golpe, porque los ciudadanos de la frontera estamos apegados a esta ley como una oportunidad de desarrollo. Yo voy a la frontera, no de una manera tan regular como quisiera, pero ¿Tú la pensás que tú eras de la frontera? No, soy del Cibao, soy de San Francisco. San Francisco. Pero conozco toda la frontera, la línea fronteriza de la zona norte, que es la frontera más próspera, y la sur. Y particularmente cuando estuve, no hace tanto tiempo, por la zona de Jimaní, a mí particularmente me da vergüenza ajena. Sí. Me da vergüenza, me da ganas de llorar, y hay momentos donde usted lamenta ser de cierto terruño. Y digo esto porque está creciendo el lago Enriquillo, pero básicamente la crecida del lago Azuay ha impactado de manera negativa en el cruce fronterizo. Claro. Y nos damos cuenta que las oficinas de aduanas, que las oficinas de migración están sepultadas. Es más, ahí se despacha desde un furgón. Ahora, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo, que tenga años ocurriendo, y que hemos sido simple y llanamente incapaces de tener un cruce fronterizo decente? Pero no solamente eso. Yo no digo lujoso, yo digo decente. Pero si nos vamos al norte, donde estuve hace apenas semanas, ese cruce fronterizo un poco más organizado también tiene niveles de vergüenza. Ahí ni siquiera hay una fila decente. Es más, ahí pasa su pasaporte el que quiere. Porque hay miles de maneras de usted, por un tema de organización, que están ustedes haciendo para que esa entrada al país sea digna, para darle un trato digno a los haitianos, a los dominicanos y a quienes usan la frontera. Eso da vergüenza. Sí. Bueno, si me permite explicarte lo que estamos haciendo. Mira, coincido contigo totalmente. E inclusive he llevado mi preocupación al seno de las instituciones que tienen los recursos con que hacer esto, ¿no? Nos hemos reunido con los expertos del BID que han dispuesto recursos para el estudio de esta realidad. Pero no se olviden ustedes que estamos también tratando con un país vecino, y que son mercados binacionales. El tema de manejar las relaciones con los haitianos y de organizar ese tema con los haitianos no es tan fácil. Pero es nosotros tener una oficina aduanal decente, Déjame por decirte, lo menos. en el caso, por ejemplo, de Jimaní, que yo sea de paso, por ahí se exporta el 53% de la mercadería, pues no que va, bueno, el 53%, que el año pasado llegó a 1.050 millones de dólares y que es el segundo socio comercial de este país. Y yo creo que realmente es un tema que hay que poner atención. Entonces, ¿cómo es posible que para eso dediquemos un furgón? Bueno, hoy mismo estamos convocados a una reunión con la Comisión Mixta Bilateral, donde se va a discutir el tema del mercado del sur, de los mercados del sur. Porque el tema es qué hacer. En el caso de Jimaní, por ejemplo, hay un juego de intereses de este lado y de aquel lado. Los que están ahí, asentados en esa área del mercado que tú viste, que en ese caos, desastre, tampoco quieren mucho movimiento, porque tienen ese mercado secuestrado. Ese mercado es de un grupito que no quiere que le abran muchas oportunidades a otras personas. Entonces yo también hago una comparación entre lo que es el mercado de Dajabón y lo que es el mercado del sur. En el caso de Dajabón, aunque es una situación caótica en cierto modo,
Sin embargo, hay un empoderamiento de la población. Usted va a ver mayores niveles de riqueza en Dajabón, Sí. en general. Eso ha ocurrido porque la gente se ha empoderado del mercado. La gente participa en el mercado. Lo que no ocurre entonces en Jimaní. En Jimaní es un grupo muy selecto de comerciantes que viven la mayoría en Santo Domingo, que se han apoderado de ese mercado y no le dan participación a la población. Entonces el otro problema está en dónde ubicar el nuevo mercado. Porque si se ubica aguas arriba del lago, donde el lago no llegaría, la construcción de comunicación de la carretera que va hacia Haití... Sí, habría que cambiar la sería, carretera. no, y sería por una zona muy difícil. Y montañosa. Montañosa. Que son unos 30 kilómetros de carretera, Pero que su construcción Pero es que el lago se complicada. adueñó de eso. Yo estoy consciente que hay que buscar una solución. Actualmente, por ejemplo, en la DIGECON estamos construyendo la ficha para el estudio de la carretera que comunica a Haití con República Dominicana por ese paso. Conjuntamente con eso tenemos que diseñar en qué sitio vamos a poner el mercado. Pero es un tema que los haitianos están involucrados. Ellos tienen que decidir por dónde va la carretera y si lo permiten. O sea, no es un tema exclusivamente de República Dominicana. no es una decisión Es solamente un tema un poco complicado que no solamente es del gobierno dominicano. Yo creo que si fuera por nosotros, la misma frontera tiene capacidad, nosotros tenemos capacidad de construir una explanada y de habilitar áreas específicas para el mercado con los equipos nuestros. Pero no somos nosotros exclusivamente, también está envuelto el tema de los haitianos. Wow. En el caso de Dajabón, también estamos ya contratando la compra con DIGECON de una área adicional de 50 o 100 tareas de tierra en el mercado de Dajabón para ampliar el mercado, ampliar el parqueo y organizar la entrada hacia el mercado, que es donde se genera el caos, porque no es un flujo permanente, sino que es un flujo que se detiene ahí y en cierta hora se abre y pasan miles de personas sin mucho control. Es la realidad. Pero yo digo que si la frontera tiene una oportunidad de crecer, de desarrollarse, es atendiendo a la oportunidad de empoderamiento del mercado. Hay que mejorar las capacidades de la gente de interdicción en ese mercado. Hay que desarrollar la agropecuaria de la frontera con la visión hacia el mercado haitiano. No es posible que la Toyota que se vende en el mercado de Dajabón se produzca en el Cibao Central. Teniendo otra capacidad de producirla ahí mismo, en Dajabón, en las montañas de... Por lo menos en Asua. O en Asua. Por lo menos. En Jarabacoa no hace tanto y vi una montaña de Toyotas y dije, me llamó la atención y me dijeron, no, es que van mañana para Dajabón. Para Dajabón. Estaban preparando. Claro. Y para Bávaro. Sí, Pero hay que trabajar, Hay que trabajar duro, hay que trabajar. Estamos trabajando también en el fortalecimiento institucional de nuestra institución y estamos trabajando para elaborar un plan maestro de desarrollo de la frontera, recogiendo todas las iniciativas que hay, recogiendo todos los estudios que han hecho organismos internacionales y apoyando las iniciativas de construir los planes de desarrollo de cada una de las provincias de la frontera. Más adelante nos gustaría conversar con usted, ingeniero Bejarán, pero ya más allá de los estudios, sino del resultado de esos estudios. Gracias por acompañarnos. Gracias aquí en Amanece 23. Bueno, por supuesto, estamos a la orden. Usted continúa, que hay mucho más.